Bienvenidos al mundo de la electrocinética, física de quinto año, Unidad Educativa Colegio Cervantes. En clases anteriores hemos desarrollado la unidad de electroestática y hemos visto características y propiedades de las cargas eléctricas en reposo. A partir de este instante vamos a trabajar con electrocinética, características y propiedades de las cargas eléctricas en movimiento. Esto nos abre una ventana al mundo y al desarrollo tecnológico, porque con ello le damos cabida a uno de los conceptos más valorados en el mundo industrial que se vive hoy día, que no es otro que la corriente eléctrica. Bienvenidos. La electrocinética la vamos a estudiar desde la perspectiva de la corriente eléctrica, de los elementos por donde se conducen y se mueven estas cargas eléctricas, como son conductores, semiconductores, aisladores, la resistencia eléctrica, los elementos que intervienen en esa resistencia eléctrica y la ley de Joule, energía eléctrica y potencia eléctrica. Para hablar de los elementos por donde se mueven estas cargas eléctricas, podemos hablar de los diferentes tipos de estado de agregación de la materia, sólidos, líquidos y gaseosos, porque en todos ellos podemos conseguir movimientos de cargas eléctricas. Pero independientemente del estado de agregación de la materia, el hecho de que las cargas eléctricas puedan moverse libremente a través de ese elemento hace que ese elemento se clasifique en conductor. Significa que las cargas tienen un movimiento a una buena velocidad y a un paso acelerado a través de ello. Pero si en cambio ese movimiento de las cargas a través de ese elemento, de esa sustancia, de ese sólido, consigue algún tipo de dificultad para moverse a través de él, pues estaríamos hablando de algún tipo de resistencia. Entonces estamos hablando necesariamente de un semiconductor o un aislante. Básicamente podríamos describir que según la movilidad de las cargas eléctricas y la resistencia que se presente para moverse esta a través de ciertas sustancias líquidas, sólidas o gaseosas, podemos clasificarlos en conductores, semiconductores y aislantes. La corriente eléctrica. Todo lo que tenga que ver con la palabra corriente está relacionado directamente con movimiento. Por eso, cuando hablamos de corriente eléctrica, lo referimos al término electrocinética, que ya hemos dicho que son cargas eléctricas en movimiento. Corriente está en movimiento como lo es la corriente de aire o como lo es una corriente marina. La palabra corriente implica simplemente eso, movimiento. Para hablar de corriente eléctrica, uno de los personajes más ilustres entre el siglo XVIII y siglo XIX es el físico francés André-Marie Ampère. Podemos llegar a una relación, un símil, para ver cómo es el fenómeno de la corriente eléctrica a través de un ejemplo cotidiano de la vida. Si tenemos un recipiente lleno de agua y queremos que esa agua fluya a través de una manguera y se deposite en otro elemento, necesariamente ese otro elemento debe estar con un nivel de agua diferente al anterior y si no estar por un nivel abajo del elemento que contiene primariamente el recipiente con agua. A este desnivel en física eléctrica se le denomina diferencia de potencial. Y el movimiento de las moléculas de agua a través de la manguera, aquí se le denomina movimiento de las cargas eléctricas a través del conductor y a este movimiento se le denomina corriente eléctrica. Y la medición de esa magnitud se le denomina intensidad de corriente. Por lo tanto, estamos diciendo que la intensidad de corriente básicamente es cargas eléctricas entre tiempo de movimiento. Y si nosotros sabemos ya por clases anteriores que la carga se manifiesta en coulomb y el tiempo en segundos, estamos diciendo que la unidad de intensidad de corriente es coulomb sobre segundo. En física eléctrica a esta relación de cociente coulomb sobre segundo se le conoce como amperio. Dependiendo de cómo sea el campo eléctrico, cómo se manifiesta el campo eléctrico, qué es el nivel de oscilación que tienen estas cargas eléctricas a través del campo eléctrico, podemos hablar de dos tipos de corriente. Una que sería corriente continua o directa y otra que sería corriente alterna. Esta última tiene una oscilación y por lo tanto se le dice alterna.
Resistencia eléctrica. Literalmente, resistencia eléctrica significa resistencia al paso de las cargas. Siempre va a haber un mínimo de resistencia. Cuando ese mínimo es bastante mínimo, pues estamos en presencia de un conductor, pero cuando ese mínimo no es tan mínimo, entonces ya estamos saliendo del conductor y pasamos a otro tipo de elemento. Para hablar de la resistencia nos vamos a dar cuenta que intervienen diferentes variables, desde el tipo de material hasta las magnitudes que intervienen, como la temperatura a la que se someten. Si nosotros vamos a estudiar una relación de la resistencia eléctrica derivada del material, vamos a darnos cuenta que van a intervenir tres variables, entre ellas una constante. Vamos a darnos cuenta que vamos a trabajar con la longitud del material. Mientras más largo sea el material, mayor resistencia va a haber. Vamos a trabajar con el área del material. Mientras el material tenga mucha más área, menor resistencia va a tener. Y la resistencia va a ser directamente proporcional a la resistividad, entendiendo por resistividad la tolerancia natural del tipo de material, oro, cobre, plata, bronce, al paso de las cargas eléctricas a través de él. A esta constante se le denomina resistividad. Una cosa es resistencia, otra cosa es resistividad. Aquí vemos alguna constante en una tabla de resistividad para materiales a 20 grados centígrados. La unidad de medida de la resistividad es ohmio por metro. Cuando ya salimos del elemento de la resistencia dependiendo de la resistividad, pues entonces entramos a ver otras variables como por ejemplo magnitudes como voltaje, intensidad de corriente, potencia, etc. Para estos estudios de resistencia entra el físico alemán Georg Simon Ohm, algo contemporáneo con André-Marie Ampère. Con él podemos ver a través de una relación directa donde dice que resistencia es igual a tensión sobre intensidad, de la cual se deriva que intensidad es igual a tensión sobre resistencia, y de la cual derivamos que tensión es igual a intensidad de corriente por resistencia eléctrica. De esta relación podemos ver que la relación voltio sobre amperio se le denomina ohmio en honor al físico Georg Simon Ohm. Entonces tenemos que una cosa es la resistencia y otra cosa es la resistividad. La resistencia depende, aparte del elemento, también de unas variables, y la resistividad del material mismo. Igualmente, podemos verificar que en un circuito eléctrico podemos manejar dos tipos de resistencia. Una resistencia que está fuera del circuito, que son los elementos externos, y una resistencia interna que está dentro del generador. Para ello entonces vamos a tener dos tipos de voltaje: el voltaje externo, el interno, una resistencia externa y una resistencia interna. Vemos algunas ecuaciones que luego nos familiarizaremos con ellas en el desarrollo de algunos ejercicios. La resistencia eléctrica también depende de la temperatura. Hay algunos elementos que son conductores y que al someterlos a una diferencia de temperatura, elevarla o disminuirla, podemos conseguir que este material se haga de conductor a superconductor o de conductor a semiconductor, incluso hasta aislante. Para ello manejaremos la ecuación resistencia final es igual a resistencia inicial, que multiplica a 1 más alfa. Este alfa representa el coeficiente de temperatura por la diferencia de temperatura a la que se somete el material. Vemos aquí una tabla de dependencia de temperatura o tabla de coeficiente de temperatura. La unidad sería 1 sobre grado centígrado. En consecuencia de todo esto, también vamos a ver otros fenómenos que están íntimamente ligados. Vamos a ver elementos como la ley de Joule, que tiene que ver con la parte de energía térmica. Vamos a hablar de energía eléctrica, que es el gasto que comercialmente utilizamos en nuestros hogares. La unidad de energía eléctrica, adelante vamos a ver que es el vatio, pero para efectos comerciales sería el kilovatio hora. Y potencia eléctrica. Para la ley de Joule vamos a ver el siguiente concepto. Si nosotros
si las cargas eléctricas se mueven, todos sabemos que todo movimiento genera calor por la cinética. Y al efecto de transformar esa energía eléctrica en energía térmica, a eso se le conoce como efecto Joule. Si sabemos que W es una energía mecánica, Q la cantidad de calor y T el tiempo, podemos decir que la potencia es intensidad por voltaje. A nivel de unidades estaríamos hablando de amperio por voltio. A esa relación amperio por voltio se le denomina vatio. Por lo tanto, estamos diciendo que potencia se mide en vatio. Energía sería potencia por tiempo. Estaríamos hablando que si potencia es vatio y tiempo es segundo, estaríamos hablando de vatio por segundo. A esa relación vatio por segundo se le denomina Joule. Y hay una relación directa entre potencia y energía calórica que se le denomina la relación de 1 Joule es igual a 0,24 calorías. De despejar algunas ecuaciones y sustituirlas en otras, podemos decir que, por ejemplo, energía es potencia por tiempo, del cual de la relación de 1 Joule 0,24 calorías estaríamos diciendo que cantidad de calor es 0,24 P por T. Podemos decir que energía es intensidad por tensión por tiempo. Cantidad de calor sería 0,24 intensidad por tensión por tiempo, y así sucesivamente para las otras dos ecuaciones. Vemos ahí la relación directa intrínseca que hay entre cantidad de calor Q, energía mecánica W y P potencia. Esta unidad de potencia en vatios se la debemos al físico matemático James Watt. Muchísimas gracias por su atención. Esto es una breve información sobre la parte teórica de electrocinética. En un próximo video estaríamos desarrollando algunos ejercicios prácticos sobre este tema. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad.